¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a explicarte cómo funciona el diagrama de Moller. El diagrama de Moller se utiliza para hacer la configuración de electrónica, que es la colocación de todos los electrones que posee un átomo. Estos electrones, según el modelo de Bohr, que has tenido ya que ver después del modelo de Thomson y el modelo de Rutherford, según el modelo de Bohr, los electrones se van poniendo por capas o por niveles. Y hay una regla que nos da el diagrama de Moller para poder colocarlos por diferentes niveles. ¿Cómo podemos saber entonces el número de electrones de un átomo? Recuerda que el número de electrones de un átomo, si el átomo es neutro, lo podemos saber a partir del número de protones. Y el número de protones lo podemos saber a partir de Z. Es decir, con Z es el número de protones. El número de protones, recuerda que los protones son positivos, y si el átomo es neutro, será igual al número de electrones que son negativos. Vale. Luego, yo voy a querer saber cuántos electrones tengo, para eso necesito Z, que me dará el número de protones. Vale. Una vez sepa el número de electrones, los tengo que colocar en diferentes capas y subcapas, niveles y subniveles. Como en una escalera, escalones y escalones más pequeñitos. Te lo explico. Vale, vamos a ponernos entonces el diagrama de Moller. El diagrama de Moller no tengo más remedio que aprendérmelo, pero es muy fácil. Es el siguiente. Se llama diagrama de Moller. En cada libro está de una manera diferente. A mí me gusta poner Moeller. Diagrama de Moller. Diagrama de Moller empieza con el primer nivel. El primer nivel se llama 1S, 1S minúscula. Este es el nivel número 1. Nivel número 1. El primer escalón, en el cual vamos a poner los electrones. Es el escalón más cercano al núcleo. En el primer escalón, ¿vale? En el primer nivel, podemos poner como máximo 2 electrones. Como mucho. En ese escalón caben 2 electrones. En ese nivel caben 2 solo. Y eso se indica poniendo como índice aquí arriba, un superíndice, un 2. Este 2 implica que en el nivel 1, que se llama nivel S, caben como máximo 2 escalones. Aquí abajo voy a escribirte el nivel número 2. Recuerda que el nivel número 1 es el que está más cerca del núcleo y ahora el número 2 está un poquito más lejano al núcleo. En el nivel número 2 hay 2 niveles más pequeños, pero están muy juntitos. Son 2 subniveles. Nivel número 2, 2S y 2P. Luego el nivel número 2 tiene 2 subniveles. Está dividido en 2 partes. El subnivel S y el subnivel P. Primer escalón, segundo escalón. Pero en el segundo escalón hay 2 escalones más cerquita. ¿Cuántos electrones puedo poner en el segundo escalón, en el segundo nivel? Recuerda que el segundo nivel tiene 2 niveles más pequeñitos. En el nivel S, igual que en el de arriba, en el que se llama número S, siempre caben como mucho 2. Da igual donde estén, siempre que ponga una S cabrán 2. Pero en el subnivel P caben como máximo 6. Luego en el nivel número 2, que tengo 2 subniveles más pequeñitos, caben 2 electrones en el S más 6 electrones en el P. En total puedo poner 8 electrones en el escalón grande número 2, en el nivel número 2. Recuerda, divididos 2 y 6 en cada subnivel. En el nivel número 3, vamos a ponerlo aquí abajo, nivel número 3, lo voy a dividir en 3 subniveles. 3 subniveles. 3 niveles más pequeñitos. El número 3, le voy a poner un 3 delante, voy a tener el 3S, el 3P, fíjate que van siguiendo una columna, y a la derecha pongo el tercer subnivel, que ahora se llama 3D.
el numerito de delante me indica el escalón y la letra me indica el subescalón, el subnivel, S, P y D. El nivel 1 solamente tiene el subnivel S, el nivel 2 tiene los subniveles S y P, el nivel 3 tiene los subniveles S, P y D. ¿Cuántos electrones cabrán? Como mucho en el subnivel S. Como mucho quiere decir que yo puedo poner 1, sí. ¿Puedo poner 2? Sí. ¿Puedo poner 3? No. Como mucho pondré aquí 2. Cuando no quepan más, pondré en otro. Ahora te diré el orden de llenado. En el P, ¿cuántos caben? ¿Puedo poner 1? Sí. ¿Puedo poner 2? Sí. ¿Puedo poner 5? Sí. ¿Puedo poner 6? Sí. Como máximo. ¿Puedo poner 6? Como máximo. Y en los D, como máximo puedo poner 10. Como mucho, quiere decir que aquí puedo poner 1, sí. ¿Puedo poner 7? Sí. ¿Y 9? Sí. 10, sí. 11, no. Como máximo, 10. Vamos al nivel número 4. En el nivel, por cierto, voy a poner aquí, que se me olvidaba, el número de electrones totales. Tengo 3 subniveles. 2 electrones para el S. 6 para el P. Y 10 para el D. ¿Cuántos tenemos en total? 2 y 6, 8. Y 10, 18 electrones puedo poner en el nivel 3. ¿Ves? Los vamos poniendo por niveles. Vamos a pasar al nivel 4. Ya te digo que como mucho hay 7, pero no vamos a llegar hasta tan lejos, porque ahora va a ser todo igual ya. Nivel 4. ¿Qué crees que voy a poner en el nivel 4? 1S2, 2S2, 3S2. Pues ¿qué voy a poner aquí? El 4S2. 4S2. ¿Qué pongo aquí a la derecha? 2P6, 3P6, 4P6, 4 de 10, y ahora te pongo uno nuevo. El nuevo se llama 4F. Y en el F, pues caben como máximo 14. Vamos a poner aquí un 14. Luego en el nivel 4 hay 1, 2, 3 y 4 subniveles. 4 subniveles. ¿Y cuántos electrones caben en cada subnivel? En el S caben 2, da igual donde esté el S que caben 2. En los P caben 6, da igual donde esté. En el D caben 10, da igual donde esté. Y en el F caben 14. Luego, en el S, 2. En el P, 6. En el D, 10. Y en el F, 14. ¿Contamos? 2 y 6 son 8. Y 10, 18. 18 y 14, 8 y 4, 12. 12. ¿Dónde está? Sí, estamos aquí. 32. ¿Vale? Creo que no me he equivocado. 32. Seguimos adelante. Nivel 5. Vamos a poner nivel 5. Nivel 5 hemos terminado porque no vamos a añadir más. El nivel 5 es exactamente que el 4, el nivel 6 es exactamente que el 4. ¿Cómo es el nivel 5? 4S2, 4P6. Epa, 4 no, aquí me he equivocado, voy a coger el borrador. Epa, vamos a borrarlo, es el 5. Epa. Vamos allá, vamos a dejar por aquí. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. ¿Vale? Acabo aquí. Lo que a mí me interesa es la utilización del diagrama de Moller. Este es el diagrama de Moller, me lo tengo que aprender. Pero tengamos cuidado porque ahora lo vamos a utilizar. Para utilizarlo, vamos a empezar por el nivel 1. Aquí empezaremos a poner electrones y lo vamos a usar en diagonal. Es decir, empezaremos por aquí. Cuando acabemos por aquí, volvemos a empezar por aquí arriba, por el 2S2. Cuando acabe por aquí, me vengo aquí arriba al 2P6, cruzo en diagonal. Cuando acabe, vuelvo por arriba y sigo por aquí al 3P6, 4S2.
Cuando acabe, vuelvo por aquí y cruzo en diagonal. Luego el diagrama de Moller siempre con las diagonales. Ahora te voy a enseñar a utilizarlo. ¿Cómo se utiliza? Voy a borrar, cojo el borrador, borro por aquí pizarra. A ver, vamos a borrar. A ver si se borra. Sí, vamos a ver. ¿Para qué vamos a usar, como digo, el diagrama de Moller? Pues lo vamos a usar para hacer la configuración electrónica. Es decir, cómo ir colocando los electrones en la corteza por diferentes niveles y subniveles. ¿Y cómo sé yo el número de electrones? A partir de Z. Luego, si se te proporciona Z, por ejemplo, si Z es 1, voy a coger el boli azul, si Z es 1, tenemos un protón y un solo electrón. ¿Dónde lo ponemos? Empezamos por aquí. Seguimos la flecha, lo ponemos en el nivel 1. El nivel 1 tiene el nombre 1s. ¿Y cuántos electrones caben en el nivel 1? Caben 2, pero yo solamente tengo 1. Luego voy a poner 1, que es el único que tengo. 1s1. Ya está. Ese electrón está en el nivel 1, que se llama S. Ya está, no tiene más. Pero si tengo 2 electrones, me dirán que tengo 2 electrones indicándome el número atómico Z. Si Z es igual a 2, tengo 2 protones. Y si el átomo es neutro, tengo 2 electrones. ¿Dónde los pongo? Empezamos siempre por aquí arriba, por la primera flecha. Seguimos la diagonal, 1s2. ¿Caben los 2 electrones en el primer nivel? Sí, pues pongámoslo ahí, 1s2. Ya lo tengo lleno el primer nivel. Luego, si pongo otro electrón más y pongo Z igual a 3, ahora tengo 3 electrones. Tengo 3. ¿Dónde los colocamos? Pues por orden. Empezamos por arriba. Los dos primeros en el 1s2. 1s2. He puesto 2. Y el tercero, porque yo tengo 3. Seguimos la flecha, volvemos hacia atrás y hacia arriba, y ahora me indica que me vaya al 2s2. Pero en el 2s caben 2, pero ¿yo cuántos tengo que poner? 1. Por lo tanto, tendré que poner 2s1. Y en total tengo 3 electrones. 2 en el primer nivel y 1 en el segundo nivel, subnivel llamado S. ¿Y si tengo 4 electrones? Pues sigo entonces. Si tengo 4 electrones, Z vale 4, luego tengo 4 electrones. Vale. ¿Dónde los ponemos? Empezamos igual que siempre. 2 en el 1s. 1s2. Y si tengo 4 me faltan 2. ¿Dónde los pongo? Aquí. Sigo por aquí arriba al 2s2. 1s2, 2s2. ¿Qué ocurre? Que con estos 4 electrones ya he llenado este subnivel, el 2s2. Si me añaden otro electrón con Z igual a 5, ¿dónde lo pongo? Pues los 4 primeros, 1s2, 2s2. Aquí he puesto 4. Y el quinto, después del 2s2, vuelvo hacia la derecha y hacia arriba y me voy al 2p. Pero en el 2p, ¿cuántos caben? Caben 6. ¿Y yo cuánto tengo que poner? 1. Por tanto, pondré 2p1. Solo 1. Si añado 5 electrones más, iré poniendo aquí hasta llenar 6. Por ejemplo, si me dan Z igual a 6, tengo 6 electrones. ¿Cómo los pongo? En orden. 1s2, 2s2. Ahí tengo 4. Y ahora los dos que faltan los tengo que poner, hemos puesto en el 2s2, hemos puesto en el 2s2 y aquí en el 2p. Caben 6. ¿Cuántos tengo que poner? 2. Por tanto, 2p2. Si me dan z igual a 7, z igual a 8, z igual a 9, z igual a 10, pues vamos siguiendo. Tenemos 7, vamos a añadir uno más, vamos añadiendo cada vez uno más. Para z igual a 7, 1s2, 2s2, 2p. ¿Cabe aquí en el p? Sí, cabe. Hasta el 6 tengo sitio. 2p3.
Para z igual a 8, seguiré añadiendo aquí mientras haya hueco. Luego tendré 1s2, 2s2, 2p4. Para z igual a 9, sigo añadiendo aquí mientras haya hueco. Si lo hay. 1s2, 2s2, 2p5. Y para z igual a 10, 1s2, 2s2, 2p6. No es difícil, ¿no? Estamos entonces aquí, en el 2p6. Al siguiente, z igual a 11, añadimos uno más. Si añadimos uno más, fíjate, volvemos a empezar. Esto sigue siendo lo mismo. 1s2, 2s2, 2p6. Hemos dicho, empezamos con el 1s2. Aquí hemos puesto 2 electrones de los 11 que tenemos. Seguimos añadiendo. Después del 1s2, venimos por la flecha 2s2. Aquí están, ya llevamos 4. De 11 llevamos 4. Cuando acabamos con el 2s2, venimos a la derecha y nos vamos al 2p6. Aquí están. Llevamos, por tanto, 2, 4 y 6, llevamos 10. Pero si sigo la flecha, después del 2p6 me manda al 3s2. Luego el siguiente, 3s. Pero ahí caben 2. ¿Cuántos tengo que poner? 1. El proceso es bastante fácil, ¿no? Voy a ponerte uno un poco diferente, un poco más largo, para que veas dónde está el problema. Que no es ningún problema si sigues las diagonales. Las diagonales implica, lo voy a poner aquí, nunca horizontales. Nunca horizontales. Es decir, nunca se te ocurra hacerlo primero así, primero así, primero así, primero así. Nunca es nunca. Siempre sigue las diagonales y te voy a indicar por qué. Vamos a coger, por ejemplo, z igual a 23. Por ejemplo, 23. Si cogemos z es igual a 23, tenemos 23 electrones para poner. Empecemos por el principio. Solo hay que ir contando. Empezamos por arriba. Ponemos los dos primeros en el 1s2. Ya llevamos 2 de 23. Seguimos adelante. Nos manda el diagrama de Moller que sigamos por aquí. Luego vamos al 2s. Y ahí ponemos 2. 2s, 2. Ya llevamos 4. Después del 2s2 nos venimos por aquí y nos manda al 2p6. Luego ahora 2p6. 2 y 2, 4 y 6. Hasta aquí llevamos 10 electrones. Seguimos. Estamos en el 2p6. Después del 2p6 pasamos al 3s2. 3s2. Llevamos 12 y tenemos que poner 23. Después del 3s2 nos manda al 3p6. 3p6. 10, 12 y 6, 18. Después del 3p6, aquí está. Aquí está. No me voy a la derecha. Hemos dicho que en horizontal nunca. Después del 3p6 me manda hacia abajo al 4s2. Luego yo sigo el orden. 4s2. ¿Cuántos llevamos? Hasta aquí llevamos 10, 12, 16, 18. Aquí llevamos 20 electrones. Si no me he equivocado, 10 y 2, 12, 18, 20 electrones. Correcto. Es decir, aquí estará el error si sigues las horizontales. Estará mal. Es decir, después del 3p6 no me puedo ir a la derecha. Esto es después. Después del 3p6 sigo la diagonal y me voy al 4s2. Y cuando acabo el 4s2 entonces vuelvo arriba y atrás y empiezo con los 3d. Aquí tengo que meter 10. Si los tengo. Cuando acabe con estos 10, vuelvo al 4p. Y no me iré a la derecha, bajo a la diagonal, siempre con las diagonales, siempre diagonales. Vamos a acabar entonces el z igual a 23. Tengo 20 y hemos quedado que estoy en el 4s2 y por lo tanto voy a empezar con los 3d. ¿Cuántos me faltan? 3 electrones. Desde 20 hasta 23 me faltan 3. Luego ahora hemos dicho 3
de 3. Ahí tengo, por tanto, hasta aquí 23 electrones y esta sería la distribución electrónica de un átomo que tenga número atómico 23. Esto es lo que hay que hacer, tener cuidado con, primera, las diagonales y, segunda, el número atómico nos indica el número de protones. Esto sería si el átomo es neutro. Si tenemos un catión, ha perdido electrones. Por lo tanto, si nos dicen que Z es igual a 23 y ha perdido 1, deberíamos quitarle del final, del último, el que está más externo. Si Z es igual a 23 y es un anión y por tanto le hemos dado un electrón, aquí tendríamos que añadirle uno más, hasta 24. De todas maneras, lo dejo para que lo veas y aquí en los comentarios cualquier duda. Venga, al lío.